Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado muy especial, un sacerdote muy conocido, seguramente por todos ustedes, es el padre Raúl Sánchez, que tiene un canal en YouTube muy conocido, seguramente por la mayoría de ustedes, que se llama Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Ahí están sus videos en YouTube. Yo recomiendo muchísimo a todos, si hay alguno que no los ha visto, que vayan a verlos, ahí está su canal. Es un sacerdote colombiano que está sirviendo en Estados Unidos para la arquidiócesis de Oklahoma. Hoy lo hemos invitado para que nos hable del tema de cómo se manipula el lenguaje y se usa el lenguaje para avanzar ideologías. Esto lamentablemente sucede no solamente en el ámbito civil, en la cultura de nuestros países, sino también lamentablemente vemos a veces un mal uso del lenguaje dentro de la misma iglesia, y a través de el mal uso del lenguaje se introducen pensamientos equivocados, ideologías que van cambiando nuestra manera de entender la vida, quiénes somos, quién es Dios, qué es el catolicismo, qué es la fe, etcétera. Por eso es muy importante que hablemos sobre este tema, y creo que el padre Raúl Sánchez es excelente para guiarnos en esta reflexión. Antes de recibir al padre Raúl en nuestra pantalla, quiero pedirles a todos que me ayuden a seguir adelante con este apostolado. Hay unos clics que es muy importante que ustedes den, porque así ustedes hacen que los algoritmos de YouTube se muevan y promuevan los contenidos de Conservando la Fe. Si ustedes no hacen estos clics, no se van a promover estos contenidos. Por eso, lo primero que hay que hacer es suscribirse. Dale un clic al botón que dice suscríbete. Dale un clic, por favor, ahora mismo si no lo has hecho. Luego, es importante darle un clic a la campanita para que recibas notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Si le das un like al video, clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba, tú vas a hacer que YouTube promueva el contenido de este video específicamente. Y también es muy importante que compartas para que el mensaje llegue a más personas. En pantalla estoy poniendo ahora las plataformas en las que pueden encontrar todos los audios de nuestros programas de Conservando la Fe. Hay quienes les favorece más escuchar en formato de audio. En esas plataformas que están en pantalla pueden encontrar ustedes Conservando la Fe. Así búsquelo y van a encontrar todos nuestros programas. Luego le estoy poniendo ahora en pantalla las redes sociales en las que pueden seguir un servidor. De manera muy especial, les invito a que se den de alta por medio de WhatsApp al número que está en pantalla para recibir notificaciones importantes de Conservando la Fe. No los saturamos de mensajes. Y les recomiendo también unirse a nuestro canal de Telegram. Ahí está cómo nos pueden encontrar, @Conservando la Fe en esa plataforma, porque en Telegram estoy subiendo con cierta frecuencia breves archivos de audio sobre temas relacionados a lo que acontece en la iglesia que no me alcanza a tratar en los programas de YouTube. Les agradezco mucho la confianza que tienen un servidor y gracias por apoyar Conservando la Fe. Muy bien, pues aquí tenemos ahora en pantalla ya a nuestro gran invitado de hoy, padre Raúl Sánchez. ¿Cómo te encuentras, padre Raúl? Padre Juan, pues muy bien, gracias a Dios y encantado de esta invitación para compartir con tu audiencia este programa que espero que sea de interés para todas las personas que te ven y te escuchan. Pues seguramente será de mucho interés. Para mí es un honor que estés en este canal. Tú has hecho pues una muy buena trayectoria en YouTube, y realmente tengo que decirte que tú eres uno de los sacerdotes que me inspiró a mí a hacer este apostolado también en el ver lo que tú estabas haciendo, también me motivó a mí a emprender este mismo camino. Y para mí también pues es un placer poder compartir contigo la amistad sacerdotal, que es muy importante para los sacerdotes. Hay sacerdotes que ven este programa y pues todo sacerdote sabe lo importante que es la comunión con otros sacerdotes, la fraternidad y sobre todo fomentar las buenas amistades. Y creo que tú, yo y otros sacerdotes por ahí estamos en este camino de amistad. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti.
una oración. Te pido que nos guíes para rezar un Padre Nuestro y encomendarle este programa a nuestro Señor, que nos dé la luz de su Espíritu Santo, tanto a nosotros que vamos a hablar como a quienes están escuchando, para que aquí se diga todo y solo lo que Dios quiera que sea dicho. Así es que, Claro bien, que sí, Padre Juan, pues iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bien, en nombre del Padre y del En el Hijo. nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pues Ok. listo, Padre Juan, Estamos aquí listos para abordar el tema. para, para arrancarnos. Exactamente. Pues ya en la introducción le expliqué a la audiencia que vamos a estar hablando de cómo se manipula el lenguaje en nuestros días, y manipulando el lenguaje se va cambiando la manera como pensamos, que esto está sucediendo no solamente en el ámbito civil, sino también lamentablemente a veces en algunos sectores eclesiales se usa un lenguaje equivocado, engañoso, que nos va haciendo cambiar la manera en que creemos. Incluso puede llegar a cambiar la misma fe, si usamos otras palabras que no son adecuadas para expresar realidades. Entonces, Exacto. a ver, si quieres guiarnos en la introducción de este programa, por favor. Bueno, gracias, Padre Juan. Pues creo que hay que remontarnos prácticamente desde el principio. Vemos un lenguaje sinuoso, una especie del inicio de toda una guerra semántica, una batalla de lenguaje, cuando hubo ese diálogo entre los primeros hombres, nuestros primeros padres, con la serpiente. Ahí vemos claramente, vamos al capítulo 3 del Génesis, y vemos cómo el demonio habla, la antigua serpiente habla con Eva y le dice, es cierto que el Señor les dijo que no podían comer de los árboles que hay en el jardín. Entonces ya empieza un lenguaje sinuoso, un lenguaje enredadizo, un lenguaje que confunde, ¿no? La mujer le contesta, ¿no? Que no es así, sino que vemos pues ya por ejemplo otro tipo de diálogo también, el demonio, en el episodio de las tentaciones, ¿no? Como el demonio entra también con un lenguaje sinuoso, cita la escritura, trata de enredar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay un momento muy especial cuando Pedro trata de disuadir, de persuadir a Cristo Jesús de que no suba a Jerusalén, que eso no le va a pasar, que no le va a dar muerte, que nadie. Entonces, el lenguaje, mira, me imagino ya a Pedro, oh, venga, venga, Chuy, venga, que eso no es así, esto no te va a pasar nada. Apártate de mí, Satanás, que tú piensas como hombre, no como Dios. Veo pues una situación del lenguaje que siempre ha sido así, tratando de cambiar, como tú bien dices, al tratar el lenguaje, el significado de las palabras, se cambia todo el significado de entender las cosas. Estamos en la historia, estamos en la cultura, estamos dentro de una batalla cultural impresionante donde nos están dando garrote a todos nosotros. Entonces, este tipo de videos, de programas, es precisamente para, con mucha caridad, con mucho respeto y cariño, exhortar a las personas, pues al católico de manera particular, de que abra bien las entendederas porque lo pueden engañar a punta de lenguaje. De hecho, esto que estamos haciendo tú y yo aquí se puede hasta mal interpretar porque esto va a generar división. Es decir, padrecitos, es mejor que toquen otros temas. ¿Por qué no hablan del amor misericordioso y de San José y la Virgen María y la Sagrada Familia y cómo se querían y cómo se amaban? Y en lugar de crear este tipo de temas que son bastante álgidos y controversiales, porque eso trae confusión al pueblo de Dios que no está capacitado para asumir todas estas realidades tan complejas. Entonces, ¿ves el lenguaje? Ese lenguaje, así nos hablan. Y entonces llega la gente a confundirse. Entonces, vamos a planos prácticos, que es lo que a mí me gusta, que es
tocar lo práctico. Bien, parece ser que nos quieren silenciar, nos quieren silenciar. Y la mejor forma de silenciar es decirnos que tenemos un lenguaje de odio. Es decir, no podemos decir absolutamente nada distinto al pensamiento único, no podemos disentir, diferir, no podemos plantear esquemas diferentes a lo que se quiere plantear en esta cosmovisión de un solo pensamiento. Entonces, cuando se trata de decir, oiga, yo creo que por ahí no es, creo que podría ser de esta manera, considero que las personas que prefieren el mismo sexo tendrían que estar en esta... Bueno, cada vez que uno dice eso, entonces nos dicen que estamos teniendo un discurso de odio. Según las Naciones Unidas, mira lo que conté en las Naciones Unidas, dicen lo siguiente, las Naciones Unidas aborda el problema del discurso de odio y lo define como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo, en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Entonces, eso dicen las Naciones Unidas. Por lo tanto, si yo digo, mira, yo no estoy de acuerdo con las relaciones de personas del mismo sexo por ir contra la misma naturaleza. Es una cuestión de sentido común. ¿Qué nos van a decir los que pensamos de esta manera? Que estamos teniendo un discurso de odio porque no estamos de acuerdo, de alguna manera estamos discriminando a aquellas personas que tienen este tipo de inclinación. Entonces aquí cuando le dice a la gente, espérese hermano, no se deje intimidar ni arrinconar. El hecho de que yo tenga un planteamiento distinto, ¿no?, a las personas que prefieren el mismo sexo, no es que yo tenga un discurso de odio, sino simplemente es que pienso distinto. Pienso diferente. No los voy a atacar, no los voy a ofender, simplemente difiero de esa postura, de esa inclinación. Pero resulta que para muchos eso es un discurso de odio. Es decir, pensar distinto hoy en día y no estar de acuerdo con el statu quo de las cosas es ir en contra de ciertas personas, ciertas inclinaciones, ciertos grupos, entonces el discurso de odio, una manera de silenciar. Son casos concretos. Entonces, por ejemplo, esta situación que hoy nos atañe, todas estas ideologías, ¿no?, ideología G, que yo la llamo, no quiero decir algunas palabras acá porque no quiero que te censuren el programa. Entonces, para que te des cuenta que hasta hablando así, de manera coloquial, tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje. Porque si diferimos, decimos, disentimos, tenemos un pensamiento distinto al que quieren que tengamos todos, entonces somos rebeldes, intolerantes, peligrosos, anárquicos, etcétera, etcétera. Bien, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta noción que nos ofrece las Naciones Unidas sobre lo que es el discurso de odio. Pregúntate tú lo siguiente, padre Juan, ¿y quién se inventó eso del discurso de odio? ¿Quién fue el que dijo eso es discurso de odio? Esto está mal. ¿Quién se inventó eso? ¿De dónde salió eso? ¿Quién genera este tipo de cosas? ¿Quién nos está diciendo cómo hablar, cómo pensar? ¿Qué decir? ¿Quién nos está guiando de esa manera y por dónde o hacia dónde? ¿Quién? Entonces uno va viendo algunas cosas bien complejas y sabemos de dónde viene eso, ¿no? De estas organizaciones internacionales que gobiernan el mundo, donde tienen mucho dinero, mucho poder, muchos lobbies, muchas oficinas donde trabajar y donde empezar a gestar todos estos cambios. Permíteme, yo digo algo que es algo bien interesante. Hay un sacerdote, o hubo un sacerdote argentino
Ella murió hace como unos 5 o 6 años, si no estoy mal, el padre Claudio Sanauja. Él pertenecía al Opus Dei, un hombre que trabajó mucho por la familia, por el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Este sacerdote hizo parte de algunas comisiones de la Organización de las Naciones Unidas y tenía todas las actas y todos los expedientes y todos los escritos que salían de allí. Él compartía que una reunión donde de todas las religiones, ¿no? Donde se habló que había que democratizar el lenguaje. Se entiende por democracia la participación del pueblo en las decisiones del Estado, ¿no? Bajo un representante que lo eligen por voto popular. Es decir, que así este representante que es elegido por el pueblo por voto popular lo representa de una manera que el pueblo tiene participación en las decisiones del Estado. Eso entre grandes comillas, ¿no? Lo que es democracia, entre grandes comillas. Por lo tanto, el pueblo participa de lo que se hace en el Estado. Entonces, cuando se habla de democratización del lenguaje, es que todo el pueblo participe, ¿no? De las realidades de Dios, es decir, los musulmanes, los budistas, los judíos, los de la India, los cristianos, etc. Bien. Entonces, para que todo el mundo quepa en ese lenguaje, para que todo el mundo asuma la realidad de la fe en sus diferentes manifestaciones, entonces es simplemente quitar del lenguaje todo aquello que pueda causar malestar e incomodidad. Entonces, obvia la palabra pecado, obvia la palabra conversión, obvia la palabra responsabilidad, obvia ese tipo de palabras, porque eso incomoda, eso causa resquemor. Más bien, pues hablemos de la paz, de la fraternidad, del amor, de caminar juntos, Tolerancia, inclusión. de tolerancia, inclusión, participación, diversidad y todas las cosas que puedan caber allí, ¿no? En el lenguaje. Pero no te pongas con tonterías de que infiernos y purgatorios y Juicio. juicio, condenación eterna, vida. Mucho no hables de los novísimos, no hables de todo este tipo de cosas que nos van a confundir. El mundo está lleno de dolor, de miseria, de precariedad, de sufrimiento, para llevarle al pueblo a hablar de esas cosas. Démosle esperanza, démosle alegría, démosle bienestar, con el lenguaje, que se sientan bien. Eso es democratizar el lenguaje. Entonces, por democratizar el lenguaje, se perdió la verdad. Se perdió la verdad. Otra cosa, hoy se nos habla de unidad. Hay que estar unidos. Lo importante es la unidad. Y entonces uno dice, ¿a costa de qué? De la verdad. Es mejor que estén unidos, pero ¿y la verdad qué? Yo no sé si tú has escuchado este texto. Yo sé que lo has escuchado. Mi afirmación es errónea. Sé que has escuchado este texto. Donde 2 o 3 se reúnen, yo estaré allí en medio de ustedes. Y la gente dice eso. Queridos hermanos, hoy estamos aquí porque el Señor está entre nosotros. La misma palabra así lo refiere, queridos hermanos. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso, tomemos de las manos, miremos hacia arriba y hagamos la oración. Entonces, todo ese cuento, toda esa basura, se la comen. ¿Por qué? Porque hay que leer bien la palabra del Señor. Un versículo arriba, ¿qué es lo que dice? Pónganse primero de acuerdo. Y donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Nos queremos reunir en nombre de Jesús sin ponernos de acuerdo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Queremos hablar de unidad, queremos hablar de concertación, queremos hablar de tolerancia, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Porque uno piensa una cosa, y eso pasa dentro de la Iglesia Católica. Desafortunadamente,
Pues aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, ¿no? Hay algunas diferencias entre algunos prelados, algunos eclesiásticos importantes, ¿no? Precisamente por toda esta cuestión de la comunión a a personas que favorecen o promueven la interrupción, por no decir esa palabra que pronto te corta. Listo. Siguiendo con esa línea, la interrupción, entonces es una manera de invisibilizar lo que tú ya sabes, que es matar niños en el vientre de la madre. Entonces, como no se puede decir la palabra, porque es demasiado fuerte y real, entonces, pues interrumpamos, hagamos la interrupción. Dentro de los derechos reproductivos de la mujer, ella tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Pero se entiende interrupción el, la que, el detener momentáneamente un proceso para que después continúe. Eso es interrupción. Detener mm, momentáneamente o por un tiempo algo para que después siga su curso, su proceso, ¿no? Sabemos que aquí no se interrumpe, aquí se aniquila, se finiquita, se termina. Eso es también la cuestión del lenguaje. Entonces, nos hablan de derechos. Tengo derecho a, a, a tener determinada preferencia sexual. No, hermano, eso no es un derecho, eso es una inclinación. Te voy a poner este ejemplo. Imagínese un hombre de 1,50, 1,50 m de estatura, tuerto, que le falten 2 dedos y que fuera de eso tenga un problema nasal. Va a las fuerzas militares de Norteamérica porque quiere ser boina negra, boinas verdes. No quiere pertenecer a esa élite del ejército. Entonces le dicen al hombre, perdone señor, pero aquí por lo menos 1,75 de estatura, 2 dedos completos y estar físicamente sano. Pues usted no cumple ninguno de los requisitos. ¿Qué tal que este hombre diga, me están discriminando? ¿Por qué? Si yo lo deseo. Es que tengo derecho. No, 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 no. Hay una cosa que para tener derecho hay que tener ciertas características en determinados momentos. Eso no es un derecho, eso es una preferencia. Usted quiere entrar aquí, pero no reúne los requisitos y las condiciones para que haga parte de las fuerzas especiales de las boinas verdes. Bien. Entonces, cuando se nos hablan de derechos, uno pregunta, yo cuestiono algo. Mire, esas personas que dicen que tienen derecho a hacer, no es un derecho, eso es una preferencia, una inclinación, un gusto, no es derecho. Entonces la palabra derecho también está tergiversada, la han manipulado. Quieren hacer derecho algo que no es derecho, algo que es una inclinación y algo que es un querer y las leyes no pueden sujetarse o no se legisla para conceder derechos, para conceder gustos o preferencias, sino que se legisla precisamente para otorgarle a la persona humana los derechos que debe tener precisamente por su condición de ser humano. Y yo le haría una pregunta a estas personas que tienen este tipo de preferencias, que las respetamos y las amamos, porque tú como sacerdote hemos tenido en nuestra oficina, en dirección espiritual y en confesión, muchas personas que tienen este tipo de inclinaciones y quiero que me respeten lo que voy a decir, que me respeten lo que voy a decir, porque es un número bastante amplio, ¿no? Y las he tratado siempre con cariño, con respeto, ¿no? Eh, sin ningún tipo de discriminación, porque son seres humanos que pasan una prueba muy complicada en su vida teniendo estas inclinaciones. Los acojo, los acompaño, vamos a tomar café, los escucho, lloran conmigo, les doy ánimo, pero sí les digo, hermano, de alguna manera tienes que mirar cómo vas tratando de caminar con Cristo Jesús para que abandones esta postura, porque tú sabes que eso es contra natura. De ser este tipo de cosas así,
eh, suena muy complicado, porque la gente ignora nuestro trabajo como sacerdotes, ¿no? Dicen muchas cosas sin saber cómo nosotros manejamos este tipo de cosas. Entonces, pero sí se tiene que especificar que la palabra de derechos, vamos a mirar qué tipo de derecho es. Tú sabes, por ejemplo, las mujeres católicas con derecho a decidir, las famosas pro-choice, las pro-choice. Perdón, señoras, queridas damas, con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿quién dijo que matar es un derecho? ¿Ve entonces cómo se tergiversa la palabra derecho? Entonces una cosa, no sé si tú tienes que decir alguna cosa porque no quiero robarte. Bueno, no. Bueno, tú eres el invitado. Yo quiero hacer un comentario porque estaba pensando, mientras estabas hablando, me venía a la mente la cuestión de la idea de Dios. Mira, hemos caído en este relativismo en el que no hay verdad absoluta, en parte porque se ha descartado a Dios. Si no hay un Dios que es el fundamento de toda la realidad, no hay verdad absoluta. Pero aún a los que creemos en Dios, podemos caer en el relativismo si tenemos una idea equivocada de Dios. Yo pensaba en esto, mira, en la Biblia se dice Dios es amor. Eso lo dice la Escritura. Y la mayoría de las personas, católicos, incluso no católicos, pero cristianos, también tienen muy marcado en la cabeza ese concepto Dios es amor. Pero luego muchas veces no se define qué es el amor. El amor se puede entender como un sentimiento nada más, un buenismo, pero hay otra palabra que define a Dios también, o bueno, se puede decir definir más bien, o que lo describe, es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y es interesante porque Jesucristo no se presentó como amor, no dijo, yo soy el amor, Ujú, aunque lo es, sabemos que lo es, claro. pero yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se nos ha olvidado que Dios es verdad. Y entonces separamos amor de verdad. Y ya no nos importa el tema de la verdad. Y si no nos importa el tema de la verdad, entonces caemos precisamente en estos relativismos. Es lo que yo quiera, lo que a mí me agrade, lo que yo sienta. Esa va a ser como la guía para organizar toda mi existencia. Ya no una verdad externa a mí que no depende de mí. Ujú, Entonces yo creo que es importante retomar la idea de Dios como verdad, no solamente ujú, como amor. Dios es verdad, es la claro. suma verdad, es el sumo bien. Entonces, una falta a la verdad es una falta contra Dios. Ujú, O sea, ujú, un desprecio de la verdad es el desprecio de Dios o una indiferencia a la verdad. Por ejemplo, tú hablabas de cómo se valora mucho ahora, mucho más que la verdad, el estar juntos, estar en comunión. ujú, Con que nos llevemos sí. bien, aunque Bueno, cada quien esté en el error, vamos a exacto. renunciar a nuestras posturas para llevarnos bien, aunque tengamos que Sí, renunciar a la verdad. Eso en el fondo es un desprecio de Dios, porque Dios es verdad. claro. Ujú, Dios es verdad. Pero quería preguntarte, padre, porque mucha gente habla hoy, hablando del concepto de Dios, habla de un Dios que es absolutamente incluyente. ujú. El Dios cristiano, el Dios revelado por Cristo, Jesucristo mismo, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿es un Dios absolutamente incluyente? ¿Tú qué dirías No, pues al respecto? yo creo que, mire, esto la respuesta la da la misma escritura. No, eso no lo va a responder yo, sino la misma escritura. Es decir, Dios mismo va a responder eso. Dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya empezó a excluir. Uno, ya empezó a excluir. No todo el que me diga, okay. Todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no puede ser discípulo mío. Ya hay una exclusión también. Ya va excluyendo gente, ¿no? Cuando le preguntan a nuestro Jesucristo, ¿son pocos los que se salvan? Él no contestó.
directamente a esa pregunta, pero sí afirmó, expresó, no. Mire, se van a salvar un 75% y a condenar. No, no, no dijo eso. Lo que dijo, lo que les puedo decir es que pasen por la puerta estrecha y el camino angosto, porque amplio, amplio es el camino que lo lleva a la perdición. Es decir, que ya está diciendo que se puede perder. Hay una parábola bien interesante, bastante parábola que bien interesante, por ejemplo, de las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Me estás haciendo la pregunta que si Dios es totalmente excluyente y yo con la misma palabra del Señor te estoy respondiendo. No el Padre Raúl, sino la misma palabra del Señor. La parábola de las cinco vírgenes sensatas y las necias. Ya sabemos lo que pasó. Se acercaron las necias por ir a comprar el aceite y tocaron, Señor, Señor, ábrenos, queremos entrar a la fiesta. ¿Ya? ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo el Señor? No, No las no las conozco. Las excluyó del banquete de bodas, las excluyó, ¿no? Al que Llegará sacó el momento, llegará el momento en que el Señor, ¿cómo dices? al que sacó de la fiesta por no traer traje. Ese es otro, ese es otro, es interesantísimo. Mire, hay un texto, hay una parte que hay que resaltar, que hay que hacerle relevancia. ¿Cuál? Cuando los primeros invitados se excusaron porque no podían ir, entonces el dueño de la fiesta le dijo a los criados, vayan por todos lados e inviten a los buenos y a los malos. Mire, no dijo traigan a los buenos, no, a los buenos y a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los pecadores, los insensatos, los asesinos, las prostitutas, ¿no? Los parias, ¿no? A los buenos y a los malos. Bien. Y entraron a la fiesta. ¿Qué pasó con esos malos? Aquí uno lo va a ver qué pasó con esos malos. Dice que el dueño de la fiesta entonces salió a saludar a los convidados. Y vio a uno que no tenía traje de fiesta. Es decir, que los otros ya se lo habían puesto. Pero había uno que no. Y le preguntó, amigo, veo que no traes traje de fiesta. Dice la escritura que el hombre no contestó absolutamente nada. Se quedó callado. Callado. ¿Qué dijo el Señor? Llamó a los criados y dijo, sáquenlo. Échelo. Listo. Entonces, vemos aquí que hay una serie de exclusiones. Va a venir el momento en que el Señor va a separar las ovejas de los cabritos, ¿no? Siempre va a separar el trigo de la cizaña y sabemos qué pasa con esa cizaña y sabemos qué pasa con esos cabritos. Lo dice bien claro la Escritura. ¿Qué pasa con la cizaña? Será amarrada y tirada al fuego. Entonces, la palabra del Señor nos muestra claramente, expresamente, sin ningún tipo de duda, que va a haber, que hay exclusión, que el Señor sí excluye. ¿Y eso Otro, contradice la caridad de Dios, Padre? ¿Hay no, una contradicción ahí o no? no, ni más faltaba porque no es Dios el que excluye, es uno mismo que es el que se excluye. Lo que pasa es que el Señor clarifica. El Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que hay en los cielos. Entonces, nosotros en respuesta tenemos que buscar, yo quiero hacer la voluntad del Padre, porque yo quiero estar con el Señor para estar en el cielo. Porque el Señor está afirmando que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo le estoy diciendo Señor únicamente. Es decir, le estoy rezando, Señor, ay, escúchame, ay, pero estoy prácticamente lejos de la voluntad del Padre. Son cuestionamientos que uno tiene que formularse porque el Señor los plantea, pero de una vez va haciendo claridad. Mire, mi hijo, ¿usted me quiere seguir? Sí. ¿Cuándo dijo eso? Después de que le dijo a los apóstoles que tenía que subir a Jerusalén y que ahí las autoridades le iban a dar palos, le iban a matar. Después de que dijo eso fue cuando dijo, el que quiera seguirme. ¿A dónde? Pues a Jerusalén. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es decir, que el Señor pone unas condiciones. Es bien claro. Hay otro pasaje bien interesante cuando un joven le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor dijo, no, ve tú a tus cosas y no lo dejo seguir. Un joven rico, ¿qué pasó allí? El Señor le puso una condición.
ve, bueno, que solamente una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, porque sé que eres muy rico, y ven. Y regresa. El hombre se fue muy entristecido, porque era muy rico. Es decir, que ahí vemos a un Dios verdadero. Eso que tú estás preguntando es una excelente pregunta, porque nos han mostrado un Jesús que no es. El problema, Padre Juan, es que la cuestión del lenguaje, la cuestión de la comunicación está muy complicada porque la problemática es en lo que se omite, no en lo que se dice. Si nos dicen Dios es amor, Dios es ternura, Dios te ama, Dios te perdona, Dios acoge, Dios es misericordiosísimo, Dios camina contigo, te abraza, te levanta. ¿Eso es cierto? Claro que eso es cierto. Sí, es cierto. Claro que eso es cierto. Ahí no decimos, bueno, porque eso es cierto. Pero también, ¿qué dice nuestro Señor? El Señor Jesucristo también dice, bueno, pues entonces no vuelvas a pecar. Ve y vende todo lo que tienes y me sigues. Si tú volteas la mirada hacia atrás, llevando el arado hacia adelante, tú no puedes ser discípulo mío. Oye, Resista, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. exactamente, exactamente. O sea que aquí vemos a un Jesús que es varonil, que tiene su carácter. Es que tratan de, a veces hago mímica, no sé, pero es que tratan de poner a Cristo Jesús como, no sé, como que si fuera un hippie, ese man es bacano, vengan aquí, hermano, que vamos a tomarnos la última cena, comernos el pancito y la tortillita, el chilito, pásenme allá la arepita, hermano, sí o no, que todos son amigos de Jesús, porque estamos en el banquete, sí, bacano, legal, uy, sí, carajo, parce. Entonces, ese es el Cristo Jesús que nos están mostrando. Ese no es Cristo Jesús. Jesucristo Jesús no invitó a un banquete, invitó a un sacrificio, porque vemos qué pasó después de la última cena. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos en la misa, un sacrificio incruento, no un banquete. El altar es un altar, no una mesa. Pero nos han pintado cosas que no son. Nos han desdibujado una realidad a punta de lenguaje, porque quieren obviar la cruz, entonces nos hablan más bien de banquete, de comida, de un montón de cosas que no son ciertas. Miren, ya que estamos hablando de esto, voy a decir esto, y espero que no vas a tener problemas en tu canal, pero nos vienen a decir que Jesucristo, mire cómo cambian el lenguaje. Durante 20 siglos se nos enseñó que Jesucristo multiplicó panes y peces. Ahora último, ¿no? Hemos dicho desde Bullman, tú sabes, desde Bullman para acá, ¿no? Cuando Bullman afirmaba que había que desmitologizar la escritura, ¿no? Hay que desmitologizar, es decir, quitar todo aquello que sonara como a milagro sobrenatural y cosas de esas, vírgenes, no sé qué cosa, ángeles, y que caminó por el río, por el mar, y que multiplicó panes y peces, y que resucitó en cuerpo, y que sanó, y que bueno, que hizo exorcismos, quiten esa cosa, quiten eso y pongamos en el Cristo el Jesús histórico. No pensemos ahorita el Cristo de la fe. Si a usted le sirve eso, pues allá verá. Pero miremos en el Jesús de la historia que estuvo acá. Entonces uno dice, espérese un segundo. Eso es falso. No nos enrede, señor Bullman. No nos enrede. Si usted no tiene fe, lo sentimos. Pero no nos quite la nuestra. Y vamos a ver casos concretos de a ver si eso fue un milagro o no, la multiplicación de los panes. Están en los 4 evangelios. Tú sabes que de todos los criterios que tienen los biblistas para que algo sea tenido como que sucedió, es que entre más repetido esté, es que así es. Está repetido, es el único milagro que está repetido 4 veces en los evangelios. Tiene características muy concretas, que por ejemplo los panes de cebada, la cantidad de peces, la cantidad de panes, y la parte final. Por ningún lado, porque es lo que afirman, ¿qué es lo que afirman? No, hermano, lo que pasa es que cuando uno está con Jesucristo y el hombre hace la bendición, pues, hombre, uno empieza a sentir esa caridad, ese calor humano de compartir juntos, de caminar juntos y todo bacano. Entonces, claro, empezaron a sacar de sus alforjas, de sus mochilitas, la tortilla, el pancito, el pescadito, y todos comieron. Y pues, en eso consiste el milagro, que Dios nos une, que Dios tiene la capacidad de fraternizar con nosotros y hacernos fraternos a todos. Ese es el milagro, hermano. No fregues, dígame
¿Dónde diablos está que toda la gente sacó de sus mochilas sus cosas? La gente era pobre, estaban cansados, era gente miserable, lo más bajo del pueblo. Querían que les sanaran a sus enfermos, lo seguían por todas partes, no tenían absolutamente nada. Él se compadeció, le hizo un esplaquizo, ¿no? Se les movieron las entrañas a este hombre, ¿no? A Cristo Jesús, y dijo, ¿qué tenemos? Esto, listo, que se sienten. Bendijo eso. Todo el mundo se sació, sobraron 12 cestas, recojan todo, que nada se pierda. Listo. ¿Qué dice el texto? Que eso es lo que no dicen los que defienden que Jesucristo no hizo el milagro. No cuentan esto. Que la gente, al ver la señal que hizo, decidieron tomarlo, agarrarlo, para proclamarlo rey. Eso no lo dicen. A nadie van a proclamar rey, porque hizo sentar a la gente en el pasto y todos comieron un picnic. Bien, no seamos idiotas. No seamos idiotas. No seamos idiotas. Es que es así. ¿Por qué no? El texto no lo cortan. No lo cortan. Entonces, por ahí he escuchado por ahí que cuando se habla de todos, ¿no? Pero no cuentan vio a todos los invitados. Entonces todos estaban invitados allí. Pero ¿por qué no narra lo que pasó a ese que no tenía el traje de fiesta? En aquella época, en el tiempo de Cristo Jesús y antes, la gente cuando invitaba a una fiesta le ponían como una capa encima. Le ponen una capa encima. Eso era, se revestían, ¿no? Ese texto nos enseña que hay que revestirse de Cristo. Las personas, los malos que recogieron en el camino y que entraron al banquete de bodas, se revistieron de Cristo, es decir, pidieron perdón, se arrepintieron. El Señor dijo, entren. Este hombre estaba ahí, convidado, y no se revistió de Cristo. Quiso jugarle chueco al Señor, y con él no se puede. Entonces, la pregunta que tú haces, Jesucristo sí prácticamente excluye. Y no por Ah, falta de amor, no por el excluye contrario, falta, o sea, es perfectamente compasible que Jesucristo es el amor perfecto, Él es el claro, amor, pero excluye al que rechaza el amor. claro que Porque sí. si alguien rechaza la verdad y vivir en la verdad, en el fondo rechaza el amor y Claro rechaza que a sí, Dios. Dice exactamente. San Pablo en el himno a la caridad, no, la caridad solo goza en la verdad. Claro que sí, O sea, claro en que la sí. mentira no hay caridad, realmente. Y una cosa, mira, ¿por qué quieren quitar la verdad? ¿Quién edificó la iglesia? Cristo Jesús. Edificaré mi iglesia, mi iglesia. Cuando leemos 1 Timoteo 3:15, este texto afirma que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Y por qué? Hombre, porque Cristo fundó su iglesia. Y si Cristo, que es la verdad, que fundó su iglesia, por eso la iglesia es columna y fundamento de la verdad, porque Cristo es su fundador, que es la verdad. Cuando dice, ustedes no tienen la verdad, ¿quién tiene la verdad? Ustedes no son dueños de la verdad. No, yo no soy dueño de la verdad. Ojalá yo fuera dueño de la verdad. Pero lo que pasa es que si la iglesia, sí es base de la verdad, porque Cristo es la verdad. Exacto. A quitar la verdad es quitar a Cristo. Y es lo que quieren hacer hoy en día, invisibilizar a Cristo en las medias posibilidades. Entonces, por favor, curas, quítense en esos cuellos a sotanas, hombre, vístanse en denjines, más que en chicle, pónganse gafas oscuras y caminen como Playboy, abracen a todas las viejas, hermano, porque eso es prácticamente estar en la cultura, estar con el pueblo, andar con la gente, eso es mejor para integrarse y todo esto, porque esas sotanas y esas cosas negras, eso aparte, eso asusta, eso no está bien. Mentira. Padre Juan, si usted viera cómo esta sotana atrae a la gente. Voy por la calle y me paran, denme una bendición. Me paran. Me acuerdo que por ahí a Amarillo a bendecir, a ungir a un enfermo. Pero me llamaron por el camino diciendo que entró de urgencias a cirugía, que no podía ir a ungirlo por tal cosa. Entonces me devolví y tenía un hambre, la cosa más tremenda, y me entré a una cosa esta de comidas rápidas, donde hay una hamburguesa, no voy a decir la marca por nada,
no voy a hacer publicidad. Entonces me bajé y compré la hamburguesa y mientras estaba ahí esperando que me la trajeran, un muchacho con su gorrita me miró allá, ¿no? Yo estaba vestido así y salió donde estaba, que estaba fritando las papas y me dijo, ¿usted es cura? Y yo le dije, sí. Se quitó la gorra y me dijo, padre, deme una bendición que estoy pasando un momento tan difícil. Y yo le creo que sí, le impuse las manos y le di una bendición. Si hubiera ido en traje de paisano, ese hombre pierde una bendición, la bendición de Dios. Entonces, esto le dice a uno, mira, no tienes que entrar a tal sitio, no puedes mirar a la mujer así, no puedes utilizar determinadas palabras. ¿Ve? La sotana es, es prácticamente un refuerzo en nuestra realidad ontológica como sacerdotes. Esto no aparta a la gente, esto acerca a la gente, pero dentro del lenguaje mentiroso, donde quitan la verdad, es decir, que no, que es mejor andar en jeans y todas cuestiones. Sí, no fregues. Por andar en jeans, por andar con ropa, sino que es cuando el sacerdote se puede ir por donde tiene que ir. Ahí es donde está la cuestión. Entonces no nos vengan a enredar, no nos enreden con lenguajes raros. La verdad la Otra quieren palabra desaparecer. me estoy acordando ahorita, digo, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, diálogo, pero acompañar, acompañar. Es que se usan términos que pueden entenderse en un sentido positivo, pero Ujú, se pone un significado relativista, ¿no? ujú, ujú. Acompañar tiene un buen sentido, no hay que acompañar al pecador. Ujú. Pero el problema es acompañarlo a dónde. Ahora, aquí hay una falacia un poquito, porque ¿Acompañarlo a dónde? Al desfiladero, pues. sí, porque cuando tú acompañas a alguien, tú vas a donde esa persona va. Ujú. Si yo te digo, acompáñame a la tienda, yo soy el que dice a dónde vamos y tú acompañas, tú me sigues, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso es lo que tiene que hacer un sacerdote, eso es lo que tiene que hacer realmente un pastor con las ovejas, acompañarlas a donde vayan, donde sea que vayan. ¿O cómo Eh, entenderíamos eh, acompañar? ¿Cuál sería el buen sentido de acompañar? mire, no debemos perder de vista, padre Juan, esa pregunta es bastante interesante, bien formulada. Eh, creo que no debemos de perder de vista el Evangelio. ¿No? El Señor siempre dice, síganme, síganme. Somos nosotros que tenemos que seguir al Señor. Somos nosotros los que tenemos que acompañar al Señor. Entonces, ¿cómo se puede entender ese acompañar? Fácil, en el enredo del lenguaje y en este tipo de sofismas y mentiras que nos quieren meter, simplemente el acompañar es, ve con la persona, no le digas nada, consuélalo, camina con él, pero no le digas nada, porque se puede herir y no buscamos herir a nadie. Hay que ser tolerantes, comprensivos, inclusivos, amorosos. Camina con él. ¿A dónde? Porque la pregunta tuya es inteligente. ¿A dónde? Hoy no solamente hay que acompañar, sino que hay que preguntarle también. Por eso tantos signos y tantas cosas hay que preguntarle al pueblo. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto? Caray, ¿están de acuerdo con eso? Hoy ya no hay que seguir a Cristo Jesús, ni que hay que escuchar al Maestro, y la iglesia ya no es Mater et Magister, sino que es, ¿qué? La que acompaña, La que escucha. las que escucha, el sacerdote ya no es sacerdote, sino un líder comunitario, un hombre Dador. que acompaña procesos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un animador. Entonces, ese lenguaje que es mentiroso, que es falso, y por eso estamos como estamos. Y a propósito de eso, entonces ya la respuesta es sí, no, no vamos a acompañar. Jesucristo, el que nos dice, sígame, sígame. Y nosotros somos alter Christus. Actuamos en persona Christi. Somos pastores, sacerdotes, válidamente ordenados, ¿no? Y que el Señor nos ha llamado y nos dio una vocación, que es don y misterio. No es un derecho, como dicen algunas damas, ¿no? Que ellas también tienen derecho, ¿no? No, ni el hombre tiene derecho.
Ni el hombre tiene derecho a ser sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos seminaristas entraron contigo y entraron conmigo? Yo me acuerdo que entramos 25 al seminario en aquella época y solamente nos ordenamos 3. ¿Dónde están los otros 22? Entonces, no es un derecho, eso es un don y un misterio, como decía San Juan Pablo II. Es don y misterio, no es un derecho. Entonces, dime. Es que ya que estás hablando de ejemplos sacerdotales, este programa lo ven algunos sacerdotes y creo que vale la pena hablarnos un poquito entre nosotros. Tú has hecho un señalamiento muy importante, no hay que perder de vista el Evangelio y a Cristo, Sí. porque luego nos perdemos en nuestras ideas, No, si nos perdemos, sí, sí. piensa cada Sí. uno de nosotros qué me gusta, qué no me gusta, qué siento. Ajá. Pero si miramos la persona de Cristo, hay una oposición entre ser claro y firme en la verdad y ser compasivo, porque pareciera que tienes que escoger. Ahora se nos dice como sacerdote, a veces se nos hace pensar que tenemos que escoger o soy firme y claro en la verdad, pero entonces tengo que hacer a un lado la compasión, o soy compasivo y misericordioso y para nada menciono la verdad. Mirando Es a una, Cristo, una ¿podemos pregunta hacer interesante. esta pregunta? Es una pregunta interesante, padre Juan, porque es una falacia que llama la falacia del falso dilema, ¿no? Entonces, ¿y por qué tenemos que excluir una de las dos? ¿O soy compasivo o que no? No, es que uno puede ser compasivo, ¿no? Siendo veraz, radical y claro. El, la carta de San Judas, que mencionaste hace poquito en un programa, ¿no? Que va a ser muy interesante respecto a cómo algunos eclesiásticos están siendo infiltrados y un montón de cosas. Bastante, el texto bastante interesante y bien formulado, bien citado, considero yo. Pues ese Juan, perdón, ese Judas, Judas Tadeo, valga la aclaración como tú lo hiciste también, que no, hombre, que Judas Iscariote no, Judas Tadeo. Entonces, esa es muy interesante porque tú sabes que es prácticamente una página que tiene esa carta, una carta muy corta, ¿no? Pero no le hemos puesto atención. Exacto. No le hemos puesto atención. Dice esa carta en la parte ya final, ¿no? Judas dice, mire, preocúpense por las personas para que lleguen a salvar su alma. Esfuerce porque esas personas lleguen a salvar su alma. Con otros, no. Ni se acerquen, ni le toquen la ropa por miedo a la contaminación. ¿Eso qué es? ¿Discriminar? ¿Apartarse? ¿Excluirlo? No, no, no. Eso se llama sabiduría, hermano. Hay personas que no. Voy a dar ejemplos. Jesucristo, ¿cómo se comportaba con determinados pecadores? Vamos a poner ejemplos. ¿Cómo se comportó con la samaritana, pecadora? ¿Cómo se comportó con la mujer sorprendida en flagrante adulterio? ¿Cómo se comportó con Saqueo? Bájate de ahí que necesito entrar a tu casa. No. Pongamos esos 3 ejemplos. ¿Cómo se comportó con ellos? Vemos una actitud de apertura, de diálogo, de misericordia. Con la samaritana estuvo hablando con ella en pleno sol, en una situación donde el hombre no se podía dialogar con la mujer y, así públicamente, ¿no? Ahí en el brocal, ¿no? Del pozo, hablando sobre el agua, sobre qué, mientras sus discípulos fueron a través de comer y lo encontraron allí. Hubo un diálogo, una conversación, una comunicación. Jesús que se acerca, Jesús que entabla el diálogo, Jesús que conoce a la persona, Jesús, ¿no? Bueno, con la mujer sorprendida en flagrante adulterio, ¿no? También se compadeció de ella. Yo tampoco te condeno, mujer. Yo tampoco te tiro piedra. ¿Listo? No te va a tirar piedra. Pero si te digo, no vuelvas a pecar. Vete en paz. ¿Listo? También la actitud de compasión. Y con Saqueo. Entró a la casa de Saqueo. ¿No? Saqueo se puso muy contento. Y mientras los escribas y fariseos estaban reprochando a Cristo, que Jesús, se está entrando en casa de un pecador desgraciado, no es que es el Hijo de Dios, y ni sabe dónde se mete ese idiota. Saqueo muy contento. Cuando Saqueo dijo, mira Señor, si he defraudado a alguien, prometo volver 4 veces más. Es decir, se arrepintió. Cuando el Señor Jesucristo dijo, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Esos 3 pecadores, ¿cómo los trató Cristo Jesús?
Ahora, ¿cómo trataba a los escribas y fariseos? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, asesinos, ladrones. ¿Ustedes qué hacen esto? ¿Ustedes qué? ¿Por qué era así? ¿Porque no los amaba? Es que si amaba a Zaqueo, a la mujer sorprendida flagrante adulterio y a la samaritana, a ellos sí los amaba. Y a los escribas y fariseos, no. Ambos los amaba. Entonces, ¿por qué con esta actitud así? Porque Jesucristo es sabio. Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Es que hay unos arrogantes, y hay unas personas tan tercas, y hay unas personas tan autosuficientes que no se les puede tratar de otra manera. Hay Por quien eso, Señor, necesita la mano dura un poquito, ¿no? es que el Señor lo dice en su palabra. Mira, voy a respaldar esto que estoy diciendo con la misma palabra del Señor. Mire, por favor, no leen las perlas a los cerdos ni los santos a los perros, por favor. Mire, cuando entren a un pueblo, y no lo reciben, sacúdase por la sana y sálgase de allí. El Señor en su palabra es que Cristo no era idiota. Pero esa es la parte que no quieren mostrar de Jesucristo. No le den las perlas a los cerdos ni los santos a los perros porque los van a despedazar. Sí, es muy fuerte esa Es que afirmación. Jesucristo era clarísimo, pero ¿qué nos quieren mostrar? O nos muestran al hippie que yo te digo, no hermano, aquí no sé qué, o al guerrillero estilo Che Guevara con cananas y fusil. Ármese compañero hermano, lo que es la teología de la Un liberación. Cristo no masculino. Sí, exactamente. Entonces, mira, vemos ahí la teología de la liberación con un Jesucristo no revolucionario que no era eso. O un Cristo hippie que andaba con unos compañeros y con dos hermanes hablando de amor, de paz, love, peace, make the love, peace. No, entonces Jesucristo no era ningún marihuanero, no era ningún hippie, no era ningún guerrillero de la teología de la liberación, ni nada de esas cosas, ni tampoco era un almíbar. Hermano, caminemos, no sé qué. No, tampoco era eso. ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios. Dios hecho hombre, Dios encarnado, viril, sincero, claro, directo. Por eso nos enseñaba, mira, que tú sí seas así y tú no, no. Lo que sale de ahí, eso viene del diablo. El que no está conmigo ¿Entiendes? está contra El mí. que no está conmigo, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Punto. ¿Ya? ¿Entienden o no entienden? Sí, entonces camine. Ese es el Señor, ese es el Señor. Entonces necesitamos, escogió a 12 varones, no escogió otro tipo de personas, 12 varones, los llamó y los mandó a que predicaran la buena nueva del reino, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que enseñaran a cumplir lo que él mismo nos había enseñado y que no nos preocupáramos porque él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso lo trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del verso 18 al 20. Palabra del Señor. Uno tiene que sostener en la palabra del Señor. A mí cuando me ven estos modernistas y esta gente rara con sus arengas y sus códigos, ¿de dónde sacó usted eso? Muéstreme usted dónde sacó eso. Y le creo. Si eso lo dicen los padres de la iglesia, lo dicen los padres apostólicos, lo dice algún descrito de la tradición de la iglesia, si lo dice la Biblia, voy. Pero si no lo dice, ¿dónde sacó usted eso? Eso se llama modernismo, no se invente. Y digo esta cosa para redondear, padre. La palabra ecumenismo. Mire, para ser más exacto, lo trae aquí. El Concilio Vaticano II trae dos documentos de tantas constituciones, que uno llama la Unitatis Reintegratio y la otra se llama la Nostra Aetate. La Unitatis Reintegratio, ¿no?, que es la unidad de los cristianos, en su proemio dice lo siguiente: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Por el impulso del Espíritu Santo ha surgido un movimiento dirigido a restaurar la unidad de todos los cristianos en este movimiento de unidad llamado ecuménico. El movimiento ecuménico es el diálogo que tiene la iglesia con otros cristianos para que a través de ese diálogo se eliminen asperezas, se quiten prejuicios y estos vuelvan a ser parte de la iglesia católica. Eso es ecumenismo. La Nostra Aetate
es el diálogo que tiene la Iglesia Católica con otros credos, con el judío, con el musulmán, con el budista, con el hinduista, etc. Entonces, a través del diálogo ecuménico es que los cristianos que alguna vez pertenecieron a la Iglesia Católica y que se fueron, regresen. Y que a través, la nostra estate, es decir, el diálogo con los no cristianos, entonces, que a través de ese diálogo fraterno, de amistad, nos conozcamos y esta gente conozca qué es la Iglesia Católica. ¿Qué nos dicen? Eso es ecumenismo y eso es el diálogo con los no cristianos. Ecumenismo hoy en día, ¿qué es? Cogieron la nostra aetate y cogieron la unitate reintegración, la metieron en una licuadora y le empezaron a revolver y salió un batido, un licuado interesantísimo. Por eso es que todo vale, todos juntos, todos caminando, todos. Ahora ya no es una unidad en Cristo, es una simple fraternidad. Y peor, porque todo eso es lenguaje. Y peor, ya no es unidad en Cristo, sino unidad en Abraham. ¿Por qué? Porque resulta que ya he estado escuchando toda la cuestión abrahámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Abraham aparece en el Corán, Abraham aparece en la Torá y Abraham aparece en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esa unidad? Pues acuérdense que la verdad no existe. La verdad hay que sacar la verdad, ¿no? Entonces la verdad es Cristo Jesús. Quitemos la verdad que es Cristo Jesús y hablemos de la unidad. Porque necesitamos concertar. La unidad es importante. Tenemos que ser fraternos. Tenemos que unificarnos. Tenemos que unirnos. Abraham nos une. ¿Por qué? Porque Abraham está en el Corán, en el libro religioso de los del Islam, de los mahometanos. Abraham está en la Sagrada Escritura, no la Biblia, y Abraham está en la Torá, el Antiguo Testamento de los judíos. Abraham nos hermana, nos fraterniza, nos une. No fregues. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura? Es Cristo Jesús el que nos une. Porque yo soy el único camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Es lo que iba a decir, Tú has escuchado por ahí que existe que el Padre de todos, el Padre de todos. Entonces uno pregunta, oigan, qué bueno que hable de Padre. ¿Cómo hago para conocer a ese Padre? Porque si todos somos hermanos, si todos somos fraternos, pues debemos tener un papá, ¿o no? Quiero conocer el papá. Musulmán, usted me puede mostrar al papá. Usted judío puede mostrar al papá. Usted budista puede mostrar al papá. No me lo puede mostrar. Jesucristo sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el único camino para llegar al Padre. El Padre de todos. Pero usted me quiere llevar al Padre sin Jesús, por mantenernos unidos, ese es un error brutal. Dice el Señor. Pero decía, ojalá que este programa no lo van a cancelar, Padre. Dice el Señor. Yo creo que usted va a dudar. Y yo somos uno. No, pues estamos citando la Escritura, Padre. Exactamente, es la Escritura. O sea, pues que cancelen es la Escritura. Que cancelen. Que cancele, sí, exactamente. ¿Qué podemos hacer? Si alguien no está de acuerdo, habría que muestre con la Escritura y con la tradición que estamos diciendo aquí. ¿Dónde está? Y sería interesante porque ya que todos somos tan tolerantes y todos somos tan fraternos y todos somos tan caritativos y todos estamos en la iglesia de la misericordia y estamos en la iglesia que es como un hospital de campaña y todas las cuestiones, pues hombre, sería bueno que alguien con la misma Biblia nos dijera, hombre, ustedes están equivocados y entablamos un diálogo muy especial, nos tomamos un café y no hay problema, dígame dónde me equivoqué y yo corrijo. Exacto. No hay problema, yo corrijo. No, para mí no hay problema corregir. Si yo me equivoco, pues me quito el sombrero y corrijo. Y listo. Sí, todo lo que es la verdad. Nosotros intentamos todos conocer al Señor Jesús y nos podemos equivocar. Claro. Pero nos da la seguridad, la tradición de la iglesia, la doctrina de siempre, eso nos da la certeza. La iglesia es columna de la verdad, como tú bien dijiste. Y si repetimos lo que la iglesia ha enseñado siempre, no nuestras ideas personales y nuestros gustos, podemos tener la certeza de que estamos hablando la verdad. No tenemos un mensaje propio. Yo lo que pienso no.
yo no tengo nada personal que decirle a la gente que le pueda servir. El único que tiene Exactamente, palabras de vida eterna es Cristo. Cristo Jesús. Y nosotros, si predicamos su palabra, estamos ahí. Nosotros no decimos nada propio, no decimos, no nos inventamos nada, nosotros simplemente pues predicamos lo que Jesucristo nos mandó predicar. Él dijo en su palabra, y vayan y enséñeles lo que yo mismo les he enseñado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Citamos la Biblia, citamos el Concilio Vaticano II, que ahora es tan famoso, y todas las cuestiones. Entonces, pues vamos bien con la iglesia, estamos bien con la iglesia. Entonces, como dice el derecho canónico, que los sacerdotes tienen que usar su vestimenta eclesiástica, ahí la tenemos, ¿no? Entonces, si nos quieren acusar es porque en realidad no les caemos bien, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Que no están de acuerdo, no están de acuerdo. Sí, no Y a están de veces acuerdo. ponen en los comentarios de los videos, hay gente que pone, usted padre deje de causar división, dedíquese a lo que tiene que Sí, hacer, no sé qué. Yo exactamente. digo, mira, No divida, ¿por no qué no divida, dices padre. que no te gusta el contenido de mi canal y ya eres más honesto en lugar Claro, de claro. atacar a la De persona? lanza. Pero Sí, mira, claro. sinceramente, lo que tú y yo hemos dicho aquí es palabras suavecitas, por ejemplo, si las comparamos con los sermones del cura de Ars, por No, ejemplo. pues, sí, O sí. sea, lo que estamos No, diciendo aquí es nada. somos niños de kinder. Si comparamos con la manera como predicaban grandes santos, que la Ajá, sí, sí, iglesia sí. reconoce como modelos para los sacerdotes, en realidad lo que Ujú. estamos diciendo aquí es pura dulzura, ¿verdad? Entonces, Hasta santas, hasta ¿no? santas. De la iglesia, que tienen un temple y un carácter bastante interesante, como esta Santa Catalina de Siena, por ejemplo, ¿no? Esta mujer es brillante, inteligente, una santaza, la misma Teresa de Ávila, Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. No, hay unas mujeres con un carácter y un temple impresionante que nos enseñan mucho. Son los santos de la iglesia. Pues Sí. entonces no sé, Padre. padre. No, pues mira, yo lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo del programa. Es muy interesante esta conversación. Eh, Quisiera que cerraras con dos mensajitos. Ajá. Uno, para el público en general. En este tiempo de tanta confusión, padre, hemos hablado de cómo en la misma iglesia lamentablemente se usa el lenguaje para manipular, para desvirtuar la figura de Cristo. ¿Qué consejo le das al católico normal, al católico de a pie, para que no sea engañado en la misma iglesia, lamentablemente, por algún pastor o por algún líder, agente pastoral confundido, ideologizado? ¿Cómo se puede prevenir la gente, el católico en común, para no ser engañado? Ujú. Y la segunda palabra que te pido es para los seminaristas que están preparando al sacerdocio, que escuchan este programa, ¿qué consejo les das? Esas dos Ok, palabras para cerrar. muy bien. Ojalá que sea breve. Interesante las preguntas, padre Juan. Bueno, primero que todo, creo que debemos formarnos y formarnos de una manera segura, que no hay falla, que es leer los evangelios. Es un consejo muy sencillo para el cristiano de a pie. Para aquel hombre y mujer que trabaja, que es padre de familia, que es obrero, que no ha ido a la universidad, ¿no? Que no tiene tiempo de meterse mucho en la academia, ¿no? La parte intelectual. Un consejo que no va a fallar en su resultado y que sí le va a ayudar mucho. Cuando usted empiece a mirar los evangelios, lea los evangelios uno por uno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios, léalos despacio, tómese su tiempo y usted va conociendo quién es la persona de Jesús. Dos, una vez que los lea despacio, vaya hacia los hechos de los apóstoles para que ustedes observen y experimenten cómo se vivía el tiempo pascual. Es decir, después de la muerte, ascensión de nuestro Jesucristo y después de Pentecostés, cuando que envió el Espíritu Santo. Usted va conociendo entonces quién era Cristo Jesús y después va conociendo cómo era la vida de estos primeros hombres que siguieron a Cristo Jesús. Y va a saber qué es lo que le espera a usted. Pero eso sí, va a andar con la verdad. Eso es fundamental.
esa parte. Y no se olvide de tomar elementos sencillos también como el catecismo de la Iglesia Católica, eso inicialmente. Usted con catecismo y Biblia puede ir aprendiendo poco a poco, pero tiene que centrarse, tiene que comprometerse, tiene que hacerlo, no, no puede ser leer la Biblia hoy y pasado mañana, no, no, no. Tiene que centrarse, tiene que disciplinarse y va a ver los resultados tan impresionantes y usted ahí va a conocer la voz del pastor, como la misa del domingo pasado, que es que si nosotros somos ovejas del Señor, escuchamos su voz. ¿Y dónde escuchamos su voz? En la Biblia. Y ahí escuchamos la voz del Señor. Cuando usted vaya a misa y escuche a un eclesiástico muy encumbrado, muy lleno de títulos y de cosas, mire a ver, como que usted conociendo la voz del pastor, mire a ver si ese pastor concuerda con lo que enseña nuestro pastor Cristo Jesús. Entonces usted va comprendiendo. Es la única forma. No puede usted saber crecer en fe si usted no conoce la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por la predicación. Y la predicación está basada y tomada en la Sagrada Escritura. Es ahí. Ese es mi consejo. Ese es mi consejo. ¿No? Entonces, Sagrada Escritura. Lea. Lea y lea. Si no entiende, pregunte. Pregunte a un buen cura. Hay buenos curas. Hay buenos curas todavía. Curas muy buenos. Nosotros tratamos de ser buenos curas también, ¿no? A pesar de nuestras miserias y nuestros pecados, tratamos de responderle al Señor como es debido. Ese es mi primer consejo para la gente en general. Bien, va a sacar buenos resultados. Listo. ¿Por qué doy ese consejo? Porque así aprendí yo. Yo leí la escritura cuando era ateo. Leí la escritura, empecé a leerla como por curiosidad intelectual, como leer una obra de Shakespeare. Entonces, entonces cogí la Biblia, y me llamó la atención, pero cuando llegué a la parte de los evangelios, me detuve mucho ahí, porque empecé a conocer a ese hombre que me llamó la atención. Y yo era ateo. O sea que algo pasó allí, y bueno, la otra es historia. La otra pregunta a los seminaristas. Bueno, hermanos seminaristas, ¿no? Bienvenidos al reto más grande que ustedes han tenido en su vida. Permanecer en la fe y en la fe de Cristo Jesús, en la fe del Evangelio, en la fe de la Iglesia, ¿no? En estos tiempos. Si usted está allí, entonces tiene que caminar y permanecer. Va a tener retos, va a tener problemas, va a tener dificultades, ¿no? Y resulta que si a usted ya le citaron este texto, tenga mucho cuidado con lo que dice el texto completo en otro evangelio. Mateo dice lo siguiente, ¿no? Que el que deja casa, padre, hermanos, tendrá el 100 por 1 y más. O sea que hasta ahí se lo dicen algunos sacerdotes que no dicen la verdad completita. Entonces a usted lo ilusionan, es decir, hermano, usted que entró al seminario, usted ha dejado su casa, a su papá, a su mamá, a su novia, dejó la universidad, el Señor lo está llamando, está respondiendo, mire que ya el Señor 100 por 1, tal cuestiones, listo, eso es bien. Pero si usted lee, no sé si Marco, Lucas, ahorita no voy a confundir, pero otro evangelio dice, eso, el que deja padre, madre, el 100 por 1 con persecución. Eso es lo que hace que unos se queden y otros se retiren. Pero la palabra del Señor es bien clara. El que permanece en mí, como la rama al tronco de la uva, yo permanezco. Porque el Señor va transmitiendo los nutrientes, que Él es la rama, él es el tronco de la uva, va transmitiendo sus nutrientes de sabiduría, de fortaleza, de hermandad, de cariño, de paz, de justicia, de verdad. Va transmitiendo todos esos nutrientes a las ramas. Si permanecen con el Señor Jesucristo, nadie los va a destruir. Excelente, excelente. Muy buenos consejos, padre. Muchas gracias de verdad por el tiempo que nos has dado a mí, a la audiencia. Ha sido muy edificante y espero en el futuro volver a tener la oportunidad, la bendición de que estés aquí en el canal. Eh, Muchas gracias de verdad. No, gracias Padre Juan por su invitación. Para mí ha sido todo un honor de estar en este canal que sé que ahorita tiene muchos
muchos muchos views, muchas personas que lo ven, que lo están viendo y que lo han invitado a otros programas. Creo que está haciendo un excelente trabajo manteniendo la línea de la iglesia, siempre con la Biblia, el catecismo, la tradición, los padres de la iglesia. Tú que tienes una licenciatura en patrística, en patrología, ¿no es? Entonces, eh, creo que estás haciendo un buen trabajo y estás ayudando a muchas personas pues, para que se mantengan en la verdad de la fe en este mundo tan convulsionado y en esta iglesia tan difícil, tan complicada que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, pues hay que orar por el Papa, orar por los obispos, orar por los cardenales, por los presbíteros que están siendo perseguidos, ¿no? Por el pueblo de Dios y orar por la iglesia. Y sabemos que la iglesia ha pasado problemas siempre y este para mí es uno de los más complicados, eso sí, para mí. Puede que dentro de 100 años sea más complicado a alguno, pues, si es que todavía estamos por acá. Entonces, sí, todavía existe este mundo, ¿no? Pero el que estamos viendo ahora, sí es el más complicado para mí, porque de adentro están utilizando un lenguaje que no es el del Señor. Se parece, pero no es. Predico un Y falso. eso, exactamente, y eso nunca había pasado, porque antes había gente que hacía daño a la iglesia, pero se salía, pero ahora no se salen, porque saben que hacen más daño adentro que afuera. Entonces nosotros por eso hacemos más bien adentro que afuera. Así es, Por eso así nos es. quedamos, nos quedamos. Y esa es la lucha, y esa es la lucha entre el trigo y la cizaña. Aunque nosotros tenemos también cizaña, pero por ahí no va la parábola. La parábola es bien clara. Hay unos que son hijos de Dios y unos que son hijos del diablo. Y el texto es bien claro. Va a llegar un momento en cuando se empiece a ver la cizaña, se va a cortar y ya se está viendo. Ya se está viendo quién es cizaña. Antes no se veía, pero ahora sí. Entonces, Puede ser que ya venga. gracias por la invitación, padre. Que el Muy Señor lo bien. bendiga. Padre, dirígenos en rezarle un Ave María a nuestra Madre Santísima y darle gracias a Dios por medio de ella y nos da la bendición, por favor. Claro que sí, Padre Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y reciban toda la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, muchas gracias Padre, a todos que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.